Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Hola, buen día, Eugenia. ¿Todo bien? Buen día, Euge. ¿Cómo, cómo les va? Y ahí, Ahí Eugenia, vas muy rápido, Eugenia, por favor. vamos más lento, vamos más lento. No, lo que pasa es que nos retó el otro día la doctora, porque, claro, no teníamos todavía bien la diferencia entre un hecho y un acto jurídico. Entonces, por más Ah, que nos estés dando los puntos que después siguen, como ya traemos esas confusiones, entendemos cada vez menos. Ese es el claro, tema. claro. Pero Entonces, hechos bueno, y actos jurídicos ¿se los dio la doctora o no? ¿O quién se los dio? claro, claro, pero como todavía, por eso recién empezábamos y no lo teníamos claro, Claro, ¿viste? Como después vos nos diste lo que seguía, menos, ya ahí no enganchamos nada. claro. Entonces, por ese motivo teníamos una ensalada en la cabeza que no. ¿Y Ahora leyeron vamos un poquito Rivera y se les aclaró un poquito el panorama? ¿O sí, revieron la sí, clase? sí, la doctora también nos hizo un poco de repaso, porque si no, era todo muy claro. Lo que vos estás dando ya son los actos jurídicos. Claro, yo Eso lo es que lo que estoy no son los entendíamos. elementos de ese acto jurídico, la causa, el Claro, objeto, hoy vamos a ver la forma, eh, son como, ya estamos como adentrados en este tema. claro. Pero eso no lo había, yo por lo menos no lo había entendido. ¿Viste cuando decías de bienes y hechos prohibidos? Claro, Bueno, claro, entonces como no teníamos claro lo de los hechos y los actos, decía, pero claro, si estos son hechos, ¿cómo son? ¿Y de dónde vienen los actos? Entonces el objeto, ¿es del hecho o del acto? Entonces, viste, era, claro. Ya se por hizo lo ahí un menos matete, para una mí, ensalada. claro, era terrible. Así que bueno, por eso como anciana del grupo, viste, digo, perdón. No, por favor, ¿cómo que anciana? No, no. Así que bueno, pero bueno, mejor ir a veces un poquito más despacito, aunque no lleguemos a cubrir todo, para poder tener la base bien, ¿viste? Claro, claro, sí. Lo que pasa es que, bueno, viste, nos persigue el tiempo de las clases, del tiempo Claro, humano, sí, digamos, el y lo que programa. se intenta hacer es dar siempre un pantallazo más general para que ustedes profundicen con los libros, porque si no Claro, también después tenemos este tema de no se dio, que sí se dio, entonces, bueno, lo que intentamos es hacer un equilibrio, pero bueno, lo de hechos y actos jurídicos quedó claro con la doctora, sí, ahora ahora. sí, pero por las dudas, ¿vos qué entendés por hecho y por acto? ¿Cuál sería la diferencia? No, bueno, eso no quiero, o sea, lo que intentamos nosotros es respetar el tema del otro Espacio docente. del otro, O sea, no quiero, claro, claro, no quiero generar algún tipo de confusión o algo por las dudas, así que quédense con lo que, de última vieron que las clases ahora están grabadas, vuélvanla a ver, véanlo bien, y Rivera es bastante claro igual con ese tema, pero bueno, de sí, sí, última, leí arriba. cualquier cosa, si yo hablo con la doctora, si me lo permiten como para hacer algún repaso o algo, lo hacemos como un puntilleo. Pero bueno, no Buenísimo. quiero Antes del respetar parcial, los temas capaz. de cada Sí. uno para que no haya ningún tipo de confusión hacia ustedes, ¿no? Esa es la idea, más que nada. Eh, Así que bueno, chicos, Perfecto. vamos a arrancar, ¿les parece? Vamos a terminar con causa, ¿bien? Sí, ¿Leyeron las divertidas doctrinas de la causa? no, me pasé leyendo hecho y acto jurídico. Alejandra, bueno, está bien porque es más importante eso. Así que, a ver, el anfitrión inhabilitó la función. Necesito que el anfitrión me permita compartir pantalla. No sé quién es el anfitrión. A ver, La Secretaría Académica debe ser. anfitrión, Brian. A ver si le puedo mandar un mensaje. Chat.
Vamos a... Ah, creo que yo soy el anfitrión, profe. ¿Ah, sí? Porque acá me parece... sí. Briana es. Briana, no Brian, perdón. Como dijiste, Brian. Disculpame. No, no soy yo. No, yo A leí ver. mal. Pasa que estoy desde ¿Me cero y no pasás sé cómo se hace. No sé A si ver, te tenés para que que ahí parar, me viste, fijo. abrir los participantes y... A ver. Acá está. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Ahí está. Listo. Gracias, Diana. Va. Bueno. Vamos a... no, porque tenemos que ir primero con lo otro, perdón. Con el otro. Esperen que voy a buscar el otro. Cierto que tenemos que terminar con la causa. Los actos jurídicos. Bien. Bien. Ahora sí. Bien. Ahora sí. Entonces, nosotros nos habíamos quedado con la causa, con las aplicaciones prácticas de la causa. A ver, la causa puede tener una serie de defectos, ¿bien? Que serían la falta de causa, la falsa causa, la causa ilícita y la frustración de la causa, ¿bien? Esos son los 4 defectos que puede llegar a tener la causa, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, sabemos que ese negocio jurídico, o que cualquier negocio jurídico, tiene que contar con una causa final, tanto en su sentido objetivo como en su sentido subjetivo. ¿Por qué tiene que contar con una causa? Porque es uno de los elementos del acto jurídico, ¿bien? Porque el acto jurídico, para que sea válido y produzca sus efectos, tiene que tener una causa. Por lo tanto, si en el negocio jurídico falta la causa, o esa causa es falsa, o esa causa es ilícita, o se frustra la causa, se van a producir una serie de efectos que vamos a ir viendo ahora. Bien. En la falta de causa, voy a correr esto, está. En la falta de causa, en este caso vamos a tener que distinguir entre lo que es la causa objetiva y la causa subjetiva. ¿Qué pasa? Dentro de los contratos llamados típicos, como por ejemplo son el contrato de compraventa, el contrato de permuta, el de mutuo, bueno, etcétera, la causa objetiva va a estar dada expresamente por la ley, ¿bien? Va a estar establecida expresamente por la ley dentro del marco que fije la misma ley, ¿bien? Y en estos casos, las partes van a ejercer las facultades que les confiere su autonomía de la voluntad, o sea, la autonomía privada, para poder celebrar este contrato, pero siempre van a tener que respetar el marco legal que establece ese contrato, porque el contrato de compra-venta tiene sus propias reglas, el de permuta sus reglas, así, entonces a eso se refiere. Y la causa de esos contratos siempre está tipificada por la ley. Por lo tanto, en principio, no puede faltar la causa objetiva en los contratos que son típicos, salvo que en el caso concreto del que se trate, esa causa objetiva sea de imposible cumplimiento o de imposible realización. Bien, o sea, que yo no pueda cumplir con esa causa. Por ejemplo, y esto se tiene que dar al momento de la celebración del contrato, ¿bien? Por ejemplo, cuando se pretende, no sé, comprar una cosa que es propia de uno, ¿no es cierto? O asegurar un riesgo que es inexistente. No sé, quiero que me asegures un riesgo contra que me bueno, como se diga, abducen los aliens, no sé, pagar una deuda que ya está extinta, o sea, son cuestiones que son de imposible cumplimiento. Bien, por eso, en principio, siempre la causa, en los contratos típicos, la causa objetiva siempre va a estar dada por la ley, salvo el único caso que puede faltar la causa es cuando sea de imposible cumplimiento, y esto siempre se va a dar en la génesis del contrato, al momento de contratar. Bien. En cuanto a la causa subjetiva, dentro de lo que sería la falta de causa,
que la causa subjetiva, acuérdense que nos referimos a la motivación, el móvil que lleva a las partes a celebrar ese contrato, puede, este móvil, esta motivación, puede coincidir, digamos, sencillamente con lo que sería la función económico-social del negocio jurídico, que sería, por ejemplo, en un contrato de compraventa, adquirir la propiedad de la cosa y disponer del precio para al vendedor, o pueden ser móviles particulares causalizados, como habíamos hablado en la clase pasada en lo que era la teoría de las causas típicas, o sea, pueden ser que la causa subjetiva, o sea, esta causa motivo, sea que simplemente coincida, perdón, con la función económico-social de ese negocio jurídico, bien, que solamente sea que yo quiero comprar la casa porque quiero comprarla para tener una inversión, para lo que sea, pero yo quiero comprar esa casa, en tener esta función económica, o pueden ser móviles particulares causalizados que obviamente tienen que ser jurídicamente relevantes. ¿A qué me refiero con esto? Como por ejemplo, que sea, yo quiero adquirir la propiedad de un inmueble para, no sé, instalar un comercio, o instalar un consultorio médico, o, bueno, por cualquier otra cuestión que yo quiera, una industria, no sé. Estos móviles causalizados, en realidad, tienen por lo general relevancia en lo que es la etapa funcional del contrato. ¿Por qué quiero decir esto? Porque si me es imposible satisfacerlo a esto, yo no puedo, compro el inmueble, pero no puedo terminar poniendo el consultorio médico, esto puede llegar a constituir o a convertirse en lo que es una frustración del fin, ¿no es cierto? Lo que va a dar lugar a la resolución del contrato, que bueno, ahora eso lo vamos a ver con frustración de la causa, pero eso es lo que, por lo general, los móviles causalizados tienen más relevancia en la etapa funcional del contrato. Después tenemos la falsa causa, ¿bien? Que, como habíamos visto en el artículo 282, el negocio jurídico que expresa una causa que no es real, que es falsa, es válido si se funda en otra causa que es verdadera ilícita. O sea, para retomar un poquito de lo que decía el 282, ¿qué nos decía este artículo? Que si el negocio jurídico tiene una causa que no es real, que es falsa, digamos, o sea, va a ser válido todavía ese negocio jurídico si se funda en otra causa que es verdadera y es lícita. Acá, como dijimos, ¿qué pasaba? Había una inversión de la carga de la prueba. Bien, porque el que pretendía que ese acto subsistiera, que el acto siga siendo válido, iba a tener que probar que el negocio tiene una causa y que esa causa es lícita y es verdadera, o sea, que tiene otra causa, que el negocio se funda en otra causa que es lícita y que es verdadera. Por eso es que yo les había dado el ejemplo de la simulación en ese momento, por eso es que el negocio jurídico que es simulado no es necesariamente inválido, sino que si la simulación, o sea, el negocio simulado es lícito, va a producir los efectos jurídicos de este acto que es real. Por ejemplo, si simulo la compraventa, una compraventa de un inmueble, pongámosle, pero en realidad hay una donación, la donación, como acto jurídico, bien, va a ser válida si cumple con todos los requisitos de la donación. Lo que no va a ser válida es la compraventa, porque yo estoy entregando un inmueble, pero no tengo una contraprestación a cambio. Entonces ahí habría una donación encubierta, le decimos, ¿no es cierto? Entonces tendría, en principio, el acto primario, esta compraventa, una falsa causa, pero se subsanaría este acto porque puedo fundarlo en otra causa, que es lícita y que es verdadera, transformando, digamos, este negocio que en principio era una compraventa en una donación. ¿Bien? Vamos con la causa ilícita. Bien, vamos con la causa ilícita. Acá lo que nos dice el artículo 1014 es que solamente se va a producir la nulidad del negocio jurídico si la causa es contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Bien, es el primer inciso, ¿no es cierto? O cuando la causa es ilícita para ambas partes, ¿no es cierto? Es ilícita o sea, cuando la causa ilícita, digamos, es común a ambas partes, ahí está,
no lo había formulado bien. A ver, y acá es donde está el mayor kit de la cuestión, si se quiere. En este sentido, no es necesario que sí o sí la causa ilícita sea común a ambos contratantes, o sea, que los dos, a través de ese acto jurídico, se estén beneficiando con una causa que sea ilícita, que los comprometería a los dos, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? No sé, la compra de droga. No es necesario que la causa de ese acto, ¿por qué la compra de droga? Porque uno está vendiendo algo que es ilegal y el otro se está beneficiando económicamente porque está recibiendo un precio por uno está adquiriendo algo ilegal y el otro está beneficiando con el precio de la venta, que también sería un dinero obtenido, entre comillas, ilegalmente, ¿no es cierto? O, bueno, podría ser también la venta de armas de guerra, en el caso que no haya autorización, etcétera, etcétera. A ver, para la causa ilícita, o sea, no es solamente necesario que sea común a ambas partes, sino que para la causa ilícita, para que la causa ilícita sea común a ambos contratantes, es suficiente o basta con que el motivo ilícito de cualquiera de las dos partes sea conocido por la otra y esta otra parte, a su vez, de alguna manera lo consienta. ¿Bien? Entonces, de esta manera, según lo que nos dice el artículo, la causa se convertiría en ilícita para ambas partes. Bien, por ejemplo, me alquilan un hotel, digamos que es mío, ¿no es cierto? Porque me lo alquilan a mí, para poner supuestamente, o para explotarlo supuestamente con el turismo, bien, acá en Mar del Plata. Pero en realidad ponen un hotel alojamiento clandestino. Y yo sé que ahí funciona un hotel de alojamiento clandestino, pero yo no hago nada a raíz de eso. No es que voy, yo como propietario tengo unas ciertas responsabilidades respecto a a quién le alquilo, cómo le alquilo y qué es lo que se está funcionando en ese lugar. Bien, entonces, en este caso, yo me entero que hay un hotel clandestino porque hasta me llegan, qué sé yo, notificaciones, me llegan quejas de los vecinos, y yo no hago absolutamente nada. Entonces, en este caso, en realidad, la causa ilícita, en principio, fue de la persona que me alquiló a mí el hotel, pero se convierte en una causa común a ambos, una causa ilícita común a ambos, porque yo consiento esa situación. ¿Bien? Ahora, si solo una de las partes actúa con un motivo ilícito o con un motivo ilegal, ¿bien? Un motivo inmoral, no va a tener derecho esa parte a demandar el cumplimiento del contrato a la otra parte que ignoraba completamente esta situación, ¿bien? Y que encima esta otra parte había actuado o contrató de buena fe. Lo que busca la ley con esto es justamente evitar que el contrato, el que contrató de buena fe, tenga que soportar las cargas de la nulidad, ¿no es cierto?, de ese negocio jurídico, por una causa ilícita que en realidad él en principio desconocía. O sea, quien actuó con un motivo ilícito no va a poder demandar el cumplimiento del contrato, pero fíjense que el artículo dice que no tiene derecho a invocar el contrato frente a la otra, pero ésta puede reclamar lo que ha dado, ¿bien? Sin obligación de cumplir lo que ha ofrecido, ¿bien? Esa sería también el otro quid, o sea, uno no tiene derecho a reclamar el cumplimiento, pero sí podría pedirle lo que le dio, pese a que no la contraprestación, sino lo que él ya ofreció y la otra parte ya adquirió. Bueno, después tenemos lo que sería la frustración de la causa. Me pasé. La frustración de la causa. Que la causa final se frustra por alguna razón, o se puede frustrar por alguna razón, cualquiera sea, cuando no se puede satisfacer la finalidad de ese negocio jurídico que yo quiero celebrar. Bien, en estos casos el artículo 1090 nos dice que cuando se frustra la finalidad del contrato, por cualquiera que sea la causa, la parte perjudicada va a poder pedir la resolución de ese contrato. Bien, siempre y cuando esa frustración, obviamente que se produzca por alguna alteración o algún cambio extraordinario en las circunstancias que existían al momento de la celebración del contrato. Y siempre que esa cuestión extraordinaria sea ajena a las partes y supere el riesgo asumido por la parte que resulta afectada. En realidad por el riesgo asumido por los dos, ¿no? Pero principalmente por la parte afectada al momento de celebrar el contrato. Vuelvo para atrás. ¿Qué nos dice 1090?
nos dice que cuando se frustra la finalidad del contrato, la parte que resulta perjudicada a raíz de esa frustración del contrato, de la finalidad del contrato, puede pedir la resolución del contrato. Pero ¿qué más se tiene que dar para que pueda pedir la resolución del contrato? Se tiene que dar los supuestos de que esa frustración se produzca por algún cambio extraordinario de las circunstancias que existían al momento de la celebración de ese contrato, y siempre que esa cuestión extraordinaria que haya acaecido, que haya sucedido, sea ajena a las partes contratantes, ese es el segundo requisito, y siempre que supere el riesgo asumido por la parte que resulta afectada. Bien, un ejemplo sería que da Rivera, un ejemplo dice que es el supuesto en el que se vende un fondo de comercio sin habilitación municipal. Eso podría llegar a ser, lo que pasa es que, no sé si literalmente decía esto es lo que yo recuerdo, lo que pasa es que yo pienso que si vos compras un fondo de comercio, ya sabes que no tiene habilitación municipal, no sé si es un cambio extraordinario de las circunstancias en ese caso, pero, por ejemplo, no sé, podría llegar a ser, siempre me voy al tema del campo y la cosecha, que me parece que es lo más ejemplificativo. No sé, supongamos que yo pacto con una persona del campo que me va a entregar 100 toneladas de trigo para tal fecha. Y en el contrato ponemos que puede pasar. Obviamente pueden pasar un montón de cosas normales, como por ejemplo puede haber sequías, porque puede haber sequías, puede haber, porque siempre hay una etapa del clima, digamos, durante la cosecha, que puede haber sequías, que puede haber inundaciones, que puede haber un montón de cuestiones, cosa que, como es sabido, yo asumo un riesgo en ese punto y digo que bueno, que asumo el riesgo de que, a ver, en términos normales, ¿qué puede pasar en la sequía? Que se pierda, no sé, 1/3 de esa cosecha. Bueno, yo por sequía asumo que pueda perderse 1/3 de esa cosecha. Perfecto. Listo. Ahora, si hay una sequía abrumadora total, que nunca, no hubo precedente en la historia, eso nadie lo puede prever, y excede el riesgo que yo asumí al contratar con este hombre las 100 toneladas de trigo, y se pierde, pongámosle, el 50% de eso. Bueno, en ese caso yo podría pedir la resolución del contrato, o podría pedirle continuar con el contrato con reducción del precio, por ejemplo, en ese caso, ¿no es cierto? Que él me cumpla con la parte que existe, que es real, que está, pero con reducción del precio. Bueno, eso sería en el tema de la frustración de la causa. ¿Cuáles son los efectos de la falta de causa? Vamos, bueno, el supuesto de yo se los puse ahí como para que lo tengan bien sintético, cuáles son los efectos de cada uno, que es en realidad lo que ya estuvimos hablando. En el supuesto de falta de causa, si la causa no existe al momento de la celebración del contrato, porque, por ejemplo, se promete, digamos, se quiere pagar un riesgo, se quiere asegurar un riesgo que es inexistente, porque, por ejemplo, se promete una renta vitalicia en relación a la vida de una persona que ya se murió, que ya falleció, o se quiere pagar una deuda que ya está extinta. Bueno, en ese tipo de cuestiones o de casos, ¿qué va a pasar? Lo que va a suceder es que el acto va a ser nulo, ¿bien? O sea, el efecto es la nulidad de ese contrato, por ejemplo, si fuese un contrato, de ese acto jurídico. Bien, en el caso de que falta la causa. En el supuesto de falsa causa, en estos casos la sanción va a ser la nulidad de ese acto, puede ser por vicio de error o de simulación, en el caso de la falsa causa, salvo que el negocio jurídico, como estuvimos viendo, estuviese fundado en otra causa que fuese verdadera y fuese lícita, en cuyo caso el acto jurídico sería válido. ¿Bien? Si está fundado en otra causa que es lícita y verdadera. Y después, por último, me queda también la frustración de la causa. La causa ilícita, en este supuesto, la doctrina en realidad sostiene que si la causa del negocio jurídico es ilícita o es inmoral, esto generaría una nulidad, ellos dicen una nulidad absoluta, ¿no es cierto? Porque, por supuesto, porque el acto es ilícito y es inmoral. Bien. Y esto, ¿qué lleva a que sea una nulidad absoluta? Que el acto sea inconfirmable, es decir, no es susceptible de confirmación, yo no lo puedo subsanar al acto.
con posterioridad. No lo voy a poder subsanar de ninguna manera porque la ley lo sanciona con una nulidad absoluta. Distinto sería si le diera una nulidad relativa, donde en realidad el acto en este caso sí es susceptible de ser confirmado, o que digamos que el vicio puede ser subsanado, como en el caso de, por ejemplo, la falsa causa, que ahí me permite subsanar el acto, ¿bien? En cambio no, en la causa ilícita, la nulidad, la sanción, perdón, de este acto sería la causa ilícita, o sea, o que hace a la nulidad de ese acto, hace a la nulidad absoluta de ese acto, además es notorio, es ostensible, ¿bien? La nulidad puede ser declarada de oficio por el juez en estos casos. O sea, en los supuestos de causa ilícita, la sanción es la nulidad absoluta del acto. Yo no puedo subsanar el acto, ¿bien? Pero además, si encima ese acto es ostensible, y llegamos obviamente a una instancia judicial, el juez donde ve que es ostensible, que es muy notoria, que es grosera esa ilicitud, puede directamente declarar de oficio la nulidad de ese acto. En el supuesto de frustración de causa, si la causa desaparece, pongámosle, durante la vigencia del contrato, o sea, en la etapa funcional de este contrato, el efecto que va a producir era, como les comentaba, la resolución o la rescisión de ese negocio jurídico. Bien, lo que va a suceder es la resolución o la rescisión del negocio jurídico. Bueno, estos serían los efectos. Los actos abstractos. A ver. Los actos abstractos en realidad son negocios jurídicos que no tienen una causa incorporada en ellos, incorporada en sí mismos, ¿bien? Por ejemplo, ¿qué es un ejemplo de un acto que es abstracto? Esto sí es medio a veces difícil de entender. ¿Qué es un acto abstracto? Son los títulos valores. ¿Qué son los títulos valores? Son, por ejemplo, los cheques, los pagaré. Esos son títulos valores que circulan desvinculados de su causa, del motivo por el cual yo los hago circular, yo los hago. A ver, para ordenarnos. A ver, los actos abstractos, a diferencia de lo que serían los actos, la diferencia que sería con los actos que son causados, ¿no es cierto?, que tienen una causa que es evidente y notoria, sería, por ejemplo, un acto causado, un contrato de locación, evidente, donde es, de hecho, tienen causas objetivas los contratos de locación, o sea, tienen una causa establecida, tipificada, que es alquilar un inmueble, y no hay otra causa de ese contrato. Bien, ahora, en los actos que son abstractos, el título circula desvinculado de su causa. ¿Esto significa que estos actos no tengan causa? O sea, carezcan de una causa. No, sino que solamente no está presente o visible, ¿bien? Y en principio esto no va a influir en la validez ni en los efectos que produce ese acto. O sea, no quiere decir que estos actos no tengan una causa en el fondo, digamos, sino que circulan desvinculados de ella. Entonces yo los puedo ir pasando de uno a otro y cada cual le va a ir dando la causa que quiera, ¿bien? Vamos a ordenarlo un poco. Es decir, en ciertos casos, y pongámosle por razones también de seguridad jurídica, si se quiere, las partes pueden tener interés en que una determinada declaración de voluntad, ¿no es cierto?, tenga una validez por sí misma, ¿bien?, con independencia de la existencia de la causa. Bien, este sería el caso de, por ejemplo, ¿saben qué?, de los títulos al portador. Como por ejemplo es el caso de los cheques, ¿vieron?, en el que no figura destinatario. Eso es un cheque al portador, o sea, es decir, que el cheque va a ser de quien lo tenga en posesión. Cuando dice, páguese a, no va a decir nada, la cantidad de pesos, 10.000, y la firma, la fecha, Bueno, eso sería un título al portador, un cheque al portador, por ejemplo, en ese caso. Pero fíjense que en este cheque al portador, yo en ningún momento digo por qué yo le estoy dando la plata a esta persona, ¿bien? No digo, se le paga este cheque, en el cheque en sí no pongo, páguese a Pirulito de los Palotes en concepto de pago por alquiler, no, solamente circula un cheque. El cheque va a circular a otra persona y yo, por ejemplo, con ese cheque extiendo ese cheque para pagar un alquiler, el locador lo va a usar para pagar una heladera, el
Frávega, que le vendió la heladera a esta persona, va a usar ese cheque para pagarle al proveedor de estufas, y así va a ir circulando ese título con distintas causas. Por eso se dice que circula desvinculado de su causa original, ¿no? Porque va a ir variando. Bien. Ahora, para que justamente estos actos puedan desempeñar eficazmente la función económica que se les quiere dar, que tienen que tener, va a ser necesario, ¿qué cosa? Que se le reconozca validez por sí mismos a estos actos. ¿Bien? Que la firma de un cheque o de un pagaré, por eso es que la firma, digamos, de un cheque o de un pagaré, no se le va a poder oponer a terceros, o a los terceros que se encuentren en posesión de ese documento. O sea, no se les va a poder oponer una excepción que se funde en la falta de causa, ¿no es cierto? Porque justamente circulan, desvinculados de esa causa. Entonces, en estos casos, digamos, por voluntad de los otorgantes de ese acto, esas obligaciones van a quedar desvinculadas de la causa, y yo voy a girar ese cheque sin decir por qué lo estoy haciendo, por qué lo estoy con una causa explícita. ¿Se entienden? Perdón, que justo me estaban haciendo unas señas acá y me distraje. ¿Se entiende o retomo? Los actos abstractos. A ver, Sí. los actos abstractos siempre se refieren a negocios jurídicos que no se estipulan, por ejemplo, en un contrato. ¿Entendí bien Sí. hasta ahí? Que pueden ser, por ejemplo, yo pago una compraventa, por ejemplo, con un cheque al portador. Sí. La persona que lo recibe puede hacer cualquier cosa con ese dinero que está en el cheque al portador. Por ejemplo, pagar una deuda que tiene. Exacto. Bien. Exactamente. Ahí entendí. Lo que pasa que el cheque en sí es el título abstracto. Claro, el título valor. El cheque en sí, independientemente del por qué yo lo circulo, de que si mi causa en particular es por un contrato de compraventa, es por un contrato de locación, es por Claro, ¿de dónde lo que yo quiera. Claro. Y obviamente no va a estar estipulado en el cheque la causa. Claro, y no. Distinto es que yo después hago un recibo, por ejemplo, ¿vieron cuando van y te dicen, vos me venís, me pagás con un cheque, entonces yo te hago un recibo y te digo, Alejandra sos vos, ¿no? Que no estoy viendo. Sí. Alejandra. Sí, sí. Alejandra me paga en concepto de pago por alquiler con un cheque número tal, por la cantidad de pesos tal. Ahí sí, yo incorporo este título abstracto a otra cuestión, pero el título en sí, el cheque va a seguir circulando. Yo con ese cheque agarro y no es que me queda ahí nada más con eso y yo tengo que ir sí o sí al banco, por ejemplo, para cobrarlo. No, yo lo puedo seguir circulando ese cheque por cualquier otra cuestión. ¿Bien? Yo no puedo darle ese recibo a otra persona como constancia de otra cosa, porque no, ese recibo es constancia de tu pago. Bueno, puedes ir al verdulero y decirle, pero yo pagué con un cheque, no tiene ningún sentido. Eso corresponde a una relación jurídica que es el contrato de locación. El cheque no, el cheque responde a lo que vos quieras, salvo que el cheque esté dirigido hacia una determinada persona, ¿no es cierto? Ahí claro, ahí no sería el portador, sería al titular. Claro, en ese caso, pero igual vos lo podés, no me sale el nombre cuando Sí, se puede girar, endosar. los endosás, ahí está, no me sale la palabra. Los endosás y los podés hacer, claro, los podés seguir haciendo circular a esos cheques. Claro. Bueno, vamos a pasar a la forma, ¿le parece? Vamos a ver la forma, que es la unidad 22, la forma de los actos jurídicos. Bueno, para arrancar vamos a ver primero lo que es la forma esencial, ¿bien?, de los actos jurídicos. Y para eso vamos a tener que hablar un poquito del artículo 260, que nos habla de los actos voluntarios, el artículo 260.
¿Qué dice este artículo? Dice, el acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior. Bueno, ese hecho exterior, a través del cual la persona manifiesta su voluntad a otro u otros sujetos, es lo que se llama forma esencial. O sea, que la forma esencial es la manera en que una persona manifiesta o exterioriza su voluntad hacia otros sujetos, ¿bien? Una manifiesta su voluntad o la exterioriza al mundo exterior hacia otros sujetos como la forma en que le manifiesta su voluntad. Por lo tanto, esta forma esencial siempre tiene que estar presente en los actos jurídicos, ¿bien? Porque justamente implica la manifestación de voluntad, es la manera en que yo exteriorizo mi voluntad, ¿bien? Así que tiene que estar presente sí o sí en todos los actos jurídicos. Y esta forma de manifestar la voluntad puede ser a través de signos inequívocos, por ejemplo, podrían ser acciones que indiquen que el sujeto está de acuerdo o en desacuerdo con determinada cuestión, ¿bien? No sé, moviendo la cabeza, o por ejemplo, cuando le dicen, bueno, si estás de acuerdo, entonces, no sé, con determinado contrato, firma, y la persona no firma. Eso es un signo inequívoco de que la persona no está de acuerdo, por más que no manifieste por expresiones verbales o escritas esa cuestión. Porque el otro medio de manifestar la voluntad son, o sea, los signos inequívocos, por medio de expresiones orales, o a través de, ¿qué cosa? La forma escrita, ¿bien? Que es lo que se llama la forma instrumental, la forma escrita, justamente. Bien, esas son las maneras que tienen las personas para manifestar esta voluntad. Ahora, la forma esencial como un elemento del negocio jurídico. Bueno, la forma esencial en realidad no es un elemento constituyente del negocio jurídico, porque la forma esencial, no se la puede separar de la voluntad, que sí es un elemento del negocio jurídico, ¿bien? Porque es justamente la manera en que manifiesta la voluntad, ¿bien? Como por ejemplo tampoco la forma impuesta que vamos a ver ahora, es un elemento del negocio o del acto jurídico. La forma impuesta es una formalidad específica que exige la ley para manifestar la voluntad en determinados actos, ¿bien? Es una manera que exige la ley para que la voluntad de esa persona se manifieste para poder celebrar determinados actos, pero no es un elemento del negocio jurídico. ¿Por qué no es un elemento de la forma esencial del negocio jurídico? Porque no se la puede separar de la voluntad, ¿bien? Por eso. Vamos al principio de libertad de formas. El artículo 284 nos habla de la libertad de formas y dice, si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen más conveniente. Las partes pueden convenir una forma aún más exigente que la impuesta por la ley. ¿Bien? El principio en materia de formas es la libertad. ¿Bien? O sea, que las partes pueden elegir libremente la manera o el modo en que ellas quieran manifestar su voluntad para celebrar los actos jurídicos. O sea, el artículo o la ley solo establece solo como excepción, dice que puede establecer o exigir algún tipo de formalidad particular para la realización de determinados actos jurídicos. Pero el principio, dice la ley y el 284, es la libertad de formas. Pero bueno, nosotros ahora vamos a ver que si bien conceptualmente, digamos, por lo que nos dice el 288, la exigencia de una forma determinada para celebrar un acto jurídico es una excepción, en la práctica esa excepción se vuelve medio como una regla, ¿no es cierto? Porque se multiplica, ¿bien? Porque hay muchos actos jurídicos tienen formas impuestas, la gran mayoría de hecho, ¿bien? Pero el principio, si ustedes le preguntan cuál es el principio en materia de formas, la libertad, artículo 284, y nos dicen qué es lo que dice el artículo 284, ¿bien? Ese es el principio en materia de formas. Vamos a lo que es la forma y la prueba. Bueno, en general, salvo en casos excepcionales, la forma de los actos jurídicos tiene una finalidad que es probatoria, ¿bien? Que es la de poder, justamente, ¿cuál sería? La de poder dar a conocer la voluntad que expresan las partes al celebrar ese acto jurídico, ¿bien?
voluntad que expresan por intermedio de la forma, ¿no es cierto? Y la función de la prueba es justamente la de darle a conocer al juez la existencia de un acto jurídico que sucedió en el pasado, en realidad, ¿no es cierto? Eso es la función de la prueba, darle a conocer al juez determinado acto jurídico, determinados hechos o conductas que han sucedido. Por eso es que a través de la forma se puede evidenciar y darle a conocer al juez la voluntad que expresaron las partes en el pasado al momento de celebrar un acto jurídico. Bien, eso es lo que va a servir como prueba para determinada cuestión, para lo que sea. Si yo quiero probar si realmente se celebró, no sé, una compraventa, bueno, voy a ver si esta persona tiene, por ejemplo, una compraventa de un inmueble, para darle voy a ver si esta persona tiene la escritura o no tiene la escritura, si firmó o no firmó la escritura, bueno, si manifestó su voluntad de venderla o no. Bien. También la forma y la prueba se diferencian en muchos aspectos. Por ejemplo, la forma es concominante o coetánea, digamos, al acto en sí, por la manera en que se manifiesta la voluntad para ese acto. O sea, por eso es coetánea al acto, porque es al momento en que se manifiesta la voluntad para poder celebrarlo. En cambio, la prueba puede ser posterior a la celebración del acto, ¿bien? Por ejemplo, lo que sería la prueba de testigos, que es posterior al acto en sí, porque los testigos son los que atestiguan, los que dan cuenta de si ese acto existió o no existió, ¿bien? También a veces la forma y la prueba se las confunde a veces, y eso ocurre mucho con lo que es lo que es la forma instrumental, ¿bien? O sea, cuando la ley exige una determinada forma para la validez de algún acto jurídico, esto en realidad es un tipo de forma que se llama forma solemne, sobre la cual vamos a hablar un poquito ahora en un ratito. En este tipo de casos, la forma es necesaria para la validez del acto y también para la prueba del acto muchas veces, la forma que es exigida por la ley, porque se puede exigir la forma a los efectos de la validez o a los efectos de la prueba de ese acto, que ahora vamos a ver un poquito cómo funciona esto. Pero por eso a veces se las confunde a la forma y la prueba, pero en realidad la forma en este caso estaría sirviendo como un elemento de prueba, ¿bien? Como una forma de exteriorizar esa prueba, pero no quiere decir que esa forma es la prueba en sí. ¿Bien? Ahora cuando Espera, veamos un poquito Eugenia. la clasificación. ¿Sí? ¿Qué? Espérame, Sí. por favor. La forma de un acto jurídico, estamos hablando. Sí. Y estamos hablando que hay libertad de formas. Sí. Es decir, no solo puedo concretar un acto jurídico mediante un contrato escrito. Eso sería una forma, el contrato escrito, ¿no? Esa es una forma de manifestación, sí. Sí. Perfecto. Ahora, si hay libertad de formas, Sí. y en vez de hacer un contrato por escrito, filmamos un video, porque es una libertad de forma, ¿no? Ese video sería también una prueba, serviría para prueba. Y si hay testigos, sí, puede servir como prueba. Si hay testigos de ese acto, también. Claro, exactamente. Por eso a veces es un elemento de prueba, sirve como un canal de prueba la forma, pero no siempre, o sea, no la forma es la prueba en sí. A ver, ¿puede servir como un elemento de prueba la forma? Sí, porque por ejemplo, si yo quiero saber si se vendió efectivamente una casa o no, tengo que saber si el dueño firmó la escritura, porque si el dueño no me firmó la escritura, yo no tengo ninguna casa. Bien. Entonces, esa prueba, por eso la forma puede darse a los efectos de prueba o los efectos de validez del acto, pero no quiere decir que sea sí o sí el medio de prueba, porque puede haber otros tipos de prueba. Bien, por eso a veces se la confunde, pero en realidad es la forma que sirve a los efectos de esa prueba. A ver, también libertad de formas depende del tipo de acto jurídico que se trate, porque, por ejemplo, una compraventa de un inmueble, yo no tengo libertad de formas, yo tengo que hacerlo de la forma que me exige la ley. Ahí está. No puedo. O sea, no siempre hay libertad de formas. No, es el principio. Por eso yo les dije que si
bien es el principio, conceptualmente hablando, porque la ley dice que es el principio, hay miles de excepciones a esa, a esa prueba. Perfecto. A esa prueba, a la forma, a la libertad de formas. Entonces ya no parece que ese principio queda como muy acotado, digamos. Claro. Buenísimo, gracias. No, de nada. Entonces, ¿qué pasa justamente si hay, si se nos presenta algún tipo de duda respecto a si la forma que nos exige la ley para celebrar un determinado acto jurídico es justamente a los efectos probatorios de ese acto o es a los efectos de validez de ese acto? Bien, o sea, ¿qué pasa cuando la ley nos exige un tipo de forma para celebrar un determinado acto jurídico? No sé, por ejemplo, nos exige la forma escrita, pero no nos queda en claro si esta forma que nos exige la ley hacen a la validez del acto o solo hacen a los efectos probatorios del acto. Porque esto es muy importante que nos poder saberlo, porque si hacen a los efectos de la validez del acto, mi acto, si yo no cumplo con esa forma, y por ejemplo, como decía Alejandra, yo en vez de hacerlo por escrito, firmo un video en el cual estamos viendo, estamos hablando, estamos diciendo, sí, está bien, yo quiero comprar la casa, y el otro me dice, sí, yo acepto y demás. Si la ley exige, bajo pena de nulidad, que eso se tiene que hacer por escritura pública, con las formas de esa escritura pública, entonces ese acto va a ser inválido, por más que yo por otros medios probatorios, como por ejemplo esta filmación, surja de manera indudable, indudable que esa persona me quiso vender la casa y que yo quise comprar esa casa. O sea, si la ley exige una forma, bajo pena de nulidad, se tiene que cumplir con esa forma, ¿bien? Porque la ley así lo exige. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa si surge una duda? O sea, siempre que, porque me enrosqué con lo otro, no terminé contestando la pregunta, siempre si existe una duda respecto a si ese acto se celebró con efectos, se celebró con las formas, a los efectos de la validez o a los efectos probatorios, siempre debe considerarse que la forma que se exige es la de los efectos probatorios, ¿bien? Porque es la forma menos, la que produce consecuencias menos gravosas, porque si la forma fuera exigida a los efectos de la validez, la falta de esa forma, como le decía, traería la nulidad de ese acto. O sea, si se considera que la forma es exigida para la validez de ese acto, la falta de la forma, en estos casos, traería la nulidad del acto, lo que implica obviamente consecuencias más gravosas para ese acto. Entonces, si existe duda respecto a si la forma que exige la ley es a los efectos de la validez de ese acto o a los efectos de la prueba de ese acto, para la prueba de ese acto, siempre tiene que estarse porque la forma es probatoria, ¿bien? Se exige a los efectos de su prueba, ¿bien? Porque si no, la ausencia de prueba acarrearía o conllevaría la nulidad del acto. Bien, entonces la ley lo que dice, bueno, si hay duda, hay que estar por la consecuencia que sea menos gravosa para ese acto y en realidad la que lleve a la subsistencia de ese acto, si la ley no es clara. Bien. Vamos a lo que es la forma esencial y la forma impuesta. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, la forma esencial es la manera en que las personas o los sujetos manifiestan o exteriorizan o manifiestan exteriormente su voluntad para poder celebrar un determinado acto jurídico. Y por lo tanto, la forma esencial es la que siempre va a tener que estar presente en todo acto jurídico. ¿Por qué? Porque justamente por intermedio de ella o a través de ella, es que las partes manifiestan su voluntad, porque si no, aunque exista voluntad de las partes, si ellas no la exteriorizan, no la manifiestan de ninguna manera, esa voluntad no va a poder ser conocida por los terceros, no va a poder trascender bien esa voluntad. Y solamente, digamos, como que quedaría dentro de la esfera interna o en el ámbito privado de cada uno de ellos y no llegaría a trascender y por lo tanto sería irrelevante para el derecho. Por eso es que se tiene que manifestar. Otra cosa distinta es la forma legal o la forma impuesta.
Bien, eso que acabamos de hablar, lo que acabamos de ver siempre es la forma esencial, que es la que tiene que estar presente en todo tipo de acto jurídico, perfecto. Distinto es ahora la forma impuesta o la forma legal, que son dos formas de decir, es la misma, ¿no? ¿Qué es? La forma impuesta es el medio probatorio específico exigido por la ley para demostrar la existencia de voluntad, o para demostrar la manifestación de voluntad en determinado acto jurídico. Es el medio probatorio exigido por la ley para demostrar la existencia de voluntad. Bien, la forma impuesta. Y ahí vamos un poquito a lo que me decías vos, Alejandra, que justamente eso se los utiliza a veces como un elemento a la forma, ¿bien? Como un medio para probar o demostrar la existencia de la voluntad. Si no se cumple con la forma impuesta, el acto, lo que dice la ley es que el acto no queda concluido. ¿Bien? Y ojo acá, fíjense que justamente el artículo 285, no, en principio, no dice que sea inválido el acto, ¿bien? Que no cumpla con esta forma impuesta, sino que lo que dice es que se tiene por no concluido ese acto. Pero, y lo que nos dice también, es que ese acto que se tiene por no concluido va a valer como un acto en el que las partes se obligan a cumplir con la formalidad exigida o pertinente para celebrar ese acto jurídico. ¿Bien? O sea, se obligan a cumplir con las formas exigidas por la ley con posterioridad. ¿Bien? Salvo, o sea, acá está la excepción, que la forma impuesta para el acto en cuestión que se quiere celebrar sea exigido bajo pena de nulidad. O sea que la única excepción es que la forma legal o la forma impuesta se exija sí o sí como requisito de validez de ese acto en cuestión, porque en este caso, si faltaría, como les decía, la forma, va a ser nulo ese acto. Si no, en principio, el acto jurídico va a valer como un acto en el que las partes se comprometen a cumplir con las formalidades exigidas por la ley. Bien, esto es la forma legal o la forma impuesta, se llama. Bien, ¿me van siguiendo o repito? Por ejemplo, Eugenia, yo compro un departamento. Sí. Firmamos un boleto con el cual Sí. nos exigimos a concluir eso, aunque yo lo pague en el momento, la totalidad del departamento, del costo. Sí. Pero obviamente ese acto no va a estar concluido mientras no hagamos la escritura. O sea, un boleto Claro, puede ser un boleto de probatorio de una compraventa, no. Lo probatorio es la escritura. ¿O estoy equivocada? Un boleto de compraventa es una promesa de venta, Claro. básicamente. Así que ahora justamente lo íbamos a usar como ejemplo, se los iba a dar para cuando veamos ahora la clasificación de las formas, que justamente está la forma impuesta, y ahí lo íbamos a ver. Pero sí te sirve como prueba, porque justamente en los actos donde la forma, justamente las partes se comprometen a cumplir, que en realidad, ¿qué pasa? Puede pasar que este acto jurídico en el cual las partes se comprometen a cumplir, en realidad lo que hacen es, o se transforman en otro acto jurídico, porque en realidad, ¿qué dice la doctrina? Dice que si realmente esto no es el acto que las partes originalmente quisieron, porque no cumple, no queda concluido, quisieron pactar, en realidad no es el acto que las partes hicieron, será otro tipo de acto, dice la doctrina, pero no una compraventa, por decirte. Será una promesa de venta, pero no una compraventa, dicen ellos. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, por eso dice que las partes puede valer como un acto, como apelando a la subsistencia de ese acto, puede valer también como un acto, o como una promesa de venta que quede ahí, o como justamente un acto en el que las partes se obligan a concluirlo, a hacer lo que haga necesario, lo que sea necesario para poder llegar a cumplir con este acto original, que es la compraventa de ese inmueble, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Vos, que tenés un boleto de compraventa, y yo, que soy la que te está vendiendo, vos podés venir y decirme, Eugenia, yo cumplí, tenés que cumplir vos. Si yo te digo, no, yo no quiero cumplir. Entonces, ¿vos qué vas a ir? Vas a ir al juez y decir, señor juez,
yo tengo un boleto de compra-venta y quiero que Eugenia me cumpla. Entonces ahí, bueno, ahí vamos a ver ahora, para no adelantarme, cómo sigue el tema, ¿no? Pero bueno, vos me podés obligar a mí, o sea, con ese instrumento, vos podés llegar a un juez y obligarme a mí a cumplir. Y ahí se cerraría, se concluiría la forma impuesta de este acto y llegaríamos a lo que sería la compraventa. ¿Me vas siguiendo? Ajá, sí. Bien. Casi. Entonces, eso sería, por ejemplo, bueno, ahora vamos a ir viendo las clasificaciones para poder ir ubicándolos mejor a este tipo de actos. Tenemos la forma legal y la forma convencional. Entonces, digamos, la imposición de la forma, bien, esta forma impuesta, puede emanar de la ley, que sería la forma legal propiamente dicha, bien, o también puede surgir de la convención de las partes. Bien, la forma impuesta puede emanar de la ley o puede surgir de las partes, bien, de la convención de las partes. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden que el 284 establece la libertad de formas, ¿dónde lo tengo? Acá está. Que establece la libertad de formas, permite a las partes, para los casos en que la ley establece ya una forma, ya la dice que se tiene que hacer de otra forma, pero le permite a las partes convenir formas que sean aún más estrictas que las exigidas por la ley, formas que sean aún más rigurosas. Supongamos que me exige la forma por instrumento privado, y yo digo, no, vamos a hacer, qué sé yo, un contrato de locación. Me dice, la ley exige que se tiene que hacer por instrumento privado. Bien, pero yo y Alejandra podemos acordar hacerlo por instrumento público. Entonces vamos a un escribano y hacemos que nos haga el contrato de locación con una escritura pública. Y ahí estamos conviniendo otra parte que es distinta a la forma legal impuesta, establecida por la ley, pero que es más rigurosa. Entonces, como no va en contra, la ley nos permite hacer ese contrato por esa vía también, ¿no? Dándole esa forma que es más rigurosa que la exigida por la ley. Entonces, forma impuesta puede ser emanada por la ley, la que nos dice la ley, o puede ser la forma legal, o puede ser la que convengan las partes, que tiene que ser más exigente que la exigida por la ley. No puede ser otra convención. No es que Alejandra y yo vamos a hacer el contrato de locación verbalmente y no vamos a hacerlo por instrumento público ni privado. No, eso no permite la ley. Lo que podemos hacer es darle una forma aún más exigente. Obviamente, que por eso es que no puede, bien, no pueden convenir, las partes no pueden convenir formas menos rigurosas que las exigidas por la ley, bien. O sea, la posibilidad, digamos, para que se entienda, esa posibilidad de convenir las formas de los actos jurídicos es solamente para los casos en donde no hay una forma legalmente establecida, bien. Entonces, en esos casos, las partes van a poder convenir las formas que ellos quieran, que estimen convenientes. Bien, en estos casos sí. Si hay una forma legal, no. Bueno, vamos a la clasificación de los actos jurídicos en relación a sus formas. Bien. Existen en realidad muchas clasificaciones de los actos jurídicos con relación a la forma. Tenemos los actos jurídicos, como les puse ahí, de forma impuesta y forma libre, o sea, de libertad de forma, ¿no es cierto? De los cuales ya estuvimos hablando bastante, ¿no es cierto? Y dentro de los actos de forma impuesta, ¿qué tenemos? Los que acabamos de ver. Los de forma legal, o sea, donde la forma viene impuesta por la ley, y los de forma convencional, donde las partes pueden establecer formas más rigurosas que las exigidas por la ley. Bien, ya la sabemos. Una clasificación ya la sabemos. Forma impuesta y actos de forma libre. También tenemos otra clasificación, que es la de la forma ad probationem, que es la forma es a los fines probatorios. Bien, eso quiere decir la forma ad probationem, cuando la forma es exigida a los fines probatorios, y la forma ad solemnitatem, que es la forma exigida como una formalidad, no quiero ser redundante, pero es como un requisito, como una formalidad de ese acto jurídico. Esa es la forma ad probationem, ad solemnitatem, ¿bien? O sea, cuando el acto tiene una formalidad exigida para, por ejemplo, la validez de ese acto. Eso es ad solemnitatem. Ad probationem es cuando esa forma se exige a los fines probatorios. Bien, que ya estuvimos hablando también un poquito de todo eso. Pero
digamos, la forma más, o indudablemente para mí la clasificación más conocida, o la más difundida, es la de los actos formales y los actos no formales. Y dentro de los formales tenemos los solemnes y los no solemnes. Vamos a hablar un poquito de esta última clasificación. Bien, tenemos los actos formales y los no formales. Bien, vamos a ver qué son los actos formales y cuáles son los actos no formales, y después vamos a ver, dentro de los formales, los solemnes y los no solemnes. Los actos formales son los que tienen una forma específica requerida por la ley, ya sea para la validez del acto o para la prueba de ese acto. O sea, es una forma que se exige a los fines probatorios o puede ser a los fines de la validez de ese acto. O sea que van a tener esa forma y no otra. La ley exige esa forma específica. O sea que en este caso no rige lo que sería el principio de libertad de forma. Son una excepción justamente a este principio de libertad de forma. Por ejemplo, la compra de un inmueble, como hablábamos recién, sí o sí se tiene que hacer por escritura pública. O, por ejemplo, puede ser el caso de los testamentos, que tienen formas específicas establecidas por la ley para poder llevarlo a cabo. O el matrimonio, que tiene requisitos específicos para la celebración, y que son esos y que no pueden variar, y las partes no lo van a poder modificar. Son esos sí o sí. Hago un paréntesis para aclarar. Las clasificaciones de la forma son, conceptualmente van a ver que coinciden un montón, son clasificaciones, chicos, no se enrosquen, o sea, van a coincidir clasificaciones de la forma, ¿bien? Porque acá estamos hablando también de lo que sería la forma impuestas, ¿no es cierto? La forma legal, la forma convencional, o sea, hay transversalidad en este tipo de definiciones, ¿bien? Son distintas clasificaciones que hace la doctrina de esto, de los actos formales, no formales, de la forma, digamos. Después tenemos los actos no formales, ¿bien? Que son los que, se pueden utilizar cualquier medio para expresar la voluntad, cualquier tipo de forma se puede utilizar, ¿bien? O sea que son los que se pueden otorgar bajo cualquier, digamos, solemnidad, y por esa razón es que las partes pueden, digamos, exigir ese tipo de formalidad o esas solemnidades como un elemento de prueba o de validez de ese acto. O sea, ¿a qué voy? Que si, por ejemplo, yo tengo una venta de garage y vendo lo que sea, vendo muebles, vendo ropa, vendo juguetes, vendo cualquier cosa. Entonces, yo te voy a dar un ticket, cuando vos me comprás una remera, yo te voy a dar un ticket. Y yo te voy a decir, bueno, vos la podés venir a cambiar, pero siempre que vos me traigas este ticket. Si no, yo no te lo voy a cambiar, porque este ticket es la prueba de la compra. ¿Bien? Eso, por ejemplo, es un acto no formal, donde o sea, tiene unas ciertas formalidades que convenimos nosotros, porque la persona que compra acepta esos términos para poder cambiarlo, porque si no, ya sabe de antemano cómo es, cómo es la cuestión, cómo son los términos y condiciones, digamos. Bien. Después tenemos los negocios jurídicos solemnes y formales no solemnes, ¿no? Bueno, o sea, como habíamos dicho, los actos jurídicos formales, a su vez, para volvernos a ubicar, se subdividen en formales solemnes y formales no solemnes. Vean, ahí tienen el cuadrito. Y la diferencia entre estos dos, entre los formales solemnes y formales no solemnes, radica principalmente en los efectos que producen cada uno. Bien, entonces, los actos formales solemnes son aquellos en que la ley exige una formalidad determinada para la exteriorización de la voluntad, bien, para la celebración de ese acto jurídico. Por lo tanto, si no se cumple con esta formalidad, esto lo que va a traer es la nulidad de ese acto, y con ello va a privar al acto de todos sus efectos, de los efectos inmediatos y de los efectos mediatos. Entonces, los actos formales solemnes son aquellos en los que se exige una determinada forma para la exteriorización de la voluntad, para la celebración de ese acto, de tal manera que si falta esa forma, o si esa forma no se cumple, mejor dicho, esto lo que va a provocar es la nulidad de ese acto, y con esa nulidad, lo que va a hacer es privar de efectos a ese acto jurídico, ¿bien?
priva de efectos tanto de los efectos inmediatos como de los efectos mediatos. O sea que la omisión, digamos, de este tipo de forma, priva al acto de todos sus efectos jurídicos, aunque se pruebe por cualquier otro medio y en forma inequívoca que las partes quisieron celebrar ese acto, ¿bien? Aunque se pruebe de forma inequívoca la expresión de voluntad, para ser más académicos en el término, la expresión de voluntad de ambas partes al momento de celebrar ese acto. Entonces, este acto se lo sanciona con la nulidad y se lo priva de los efectos porque no cumplió con la forma específica, formal, solemne, establecida por la ley. Entonces, estos actos formales son de solemnidad absoluta, ¿bien? Porque si yo no cumplo con esta forma, la ley me sanciona y me dice que este acto no va a valer nunca porque es la forma que estábamos hablando y es solamente esa forma y no otra la que se exige para la celebración de ese acto. ¿Bien? Los actos jurídicos formales no solemnes. ¿Me van siguiendo? ¿Retrocedo? No, está bien. ¿Bien? Vamos. Los actos formales no solemnes son, ¿cuáles van a ser? Entonces, son aquellos en donde la ley exige una forma específica, determinada, para celebrar o para otorgar ese tipo de acto, o para, bueno, la manifestación de esa voluntad, y si esa forma no se cumple, esto lo que va a provocar es la nulidad del acto también, igual que en los solemnes, y va a privar del acto de los efectos inmediatos. Voy de vuelta. Los actos jurídicos formales no solemnes, acá está la diferencia, son los actos en donde la ley exige una forma determinada para exteriorizar la voluntad para el otorgamiento de ese acto, y si no se cumple con esa forma, esto lo que va a traer es la nulidad de ese acto y va a privar al acto de sus efectos inmediatos. ¿Bien? Pero, o sea, ¿por qué nada más de los efectos inmediatos? Porque si el acto, porque el acto va a valer como un negocio jurídico que obliga a las partes a cumplir con las formalidades exigidas por la ley. Bien, la segunda parte del 285. Vieron que siempre damos vueltas sobre lo mismo, ¿no? Se dan cuenta. Por eso les digo que estos son, cuando se hagan un cuadrito, después es más o menos ubicarlos, es lo mismo, solo que esparcido en diferentes clasificaciones doctrinarias, básicamente. Bien. Por eso yo les digo, háganse un cuadro, porque si no se van a volver locos con esto. O sea, que en este caso, actos formales no solemnes, ¿qué hace? Priva el acto, falta esa forma que se provoca la nulidad del acto. Y eso que hace, priva el acto de sus efectos inmediatos. ¿Por qué nada más los efectos inmediatos? Porque el acto va a valer como un negocio jurídico en que las partes se obligan a cumplir con las formas exigidas por la ley. Este es el caso del boleto de compraventa. Bien, que es un instrumento, o sea que el boleto de compraventa instrumenta, perdón, una promesa de venta de un inmueble a través de un instrumento privado. Bien, en estos casos, o sea, tanto lo que sería el comprador como el vendedor van a poder exigir el cumplimiento a la otra parte de ese contrato. Bien, van a poder ir a un juez y exigir que la otra parte cumpla con la parte que le corresponda. Y para que de esa manera, ¿qué pasa? Se pueda finalizar con el acto jurídico que sería en realidad la compraventa del inmueble. Bien, así se va a poder otorgar la firma y la escritura de esa manera. De hecho, si una de las partes se niega a cumplir con la otra parte, la puede sustituir el juez siempre y cuando las contraprestaciones estén cumplidas o se asegure de alguna forma con el cumplimiento de la contraprestación, porque justamente es lo que le comentaba Alejandro, o sea, yo puedo ir a un juez y exigirle, señor juez, la señora Eugenia a mí no me quiere cumplir con, hicimos un boleto de compraventa, no me escritura, me pone peros, que si el agrimensor, que si esto, que si aquello, yo quiero escriturar. Bueno, buenísimo. Entonces el juez va a venir, me va a decir, a mí me va a venir, es un ejemplo, ¿no? No es que va el juez a venir a decirme algo, pero bueno, nos va a preguntar qué pasa, por qué no están escriturando, bueno, cada cual dará sus argumentos y emitirá sus pruebas,
Y el juez va a decir, bueno, está bien, vos te negás, o por ejemplo, pongámosle que no me pueden encontrar, no me pueden notificar, entonces quedo en rebeldía. Entonces, ¿quién le va a Alejandra a firmar y a otorgar la escritura si yo desaparezco? Yo de repente dejé de existir. ¿Cómo hace Alejandra? ¿Qué se queda con un boleto de compraventa para siempre? No, va, pide la escrituración al juez, se notifica a la otra parte, queda en rebeldía porque no se la puede notificar. Entonces, en ese caso, les estoy simplificando mucho, ¿no?, el tema, pero bueno, para que se entienda. Entonces, en ese caso, el juez, ¿qué va a hacer? Va a sustituirme a mí, que desaparecí, de repente desaparecí, y va a otorgar la escritura en nombre mío, se dice, ¿no es cierto?, entre comillas. Pero, bueno, en este caso, lo que va a hacer es eso. Supongamos que la otra parte exista, y que estemos en pleito. Bueno, en ese caso, lo que va a hacer el juez es fijarse que las contraprestaciones estén cumplidas, o sea, porque si Alejandra va y cumple, pero dice, bueno, pero yo todavía me falta pagar el 50% del inmueble, que ella va a decir, yo no lo pagué porque esta persona cumpliendo con lo otro, entonces dejé de pagarle. Entonces, en ese caso, el juez va a decir, bueno, Alejandra, cúmplale con el pago total, deposítelo judicialmente, y una vez que se obtenga la escrituración, que la persona firme, que esté toda la escritura perfecta, se le paga al señor. Pero Alejandra puede decir, yo no tengo la plata ahora, no la tengo, porque la tuve que usar para otras cosas, la tenía, pero como no me venía cumpliendo, la usé para otra cosa. Bueno, ¿de qué manera puede cumplir usted, Alejandra, para solucionar esto? Y yo puedo, no sé, ofrecer, no sé, hipotecar mi casa para cumplir con la escrituración no sé, porque vos querés comprar un departamento. Bueno, entonces en ese caso, si el juez considera que eso es suficiente para cumplir con la escrituración, va a tomar como esa hipoteca como parte de pago de cumplimiento de esa obligación. O sea, volviendo, que me fui por las ramas con el ejemplo, que en los casos en que en los actos jurídicos formales solemnes, si falta la forma exigida, en los actos jurídicos formales solemnes, si falta la forma exigida, ¿esto que va a traer? Va a provocar la nulidad del acto. Y lo va a privar al acto de todos sus efectos, sin la posibilidad de arreglar ese acto bien, sin la posibilidad de subsanarlo, sin la posibilidad de convalidarlo, por más que las partes demuestren por otros medios que sean inequívocos la manifestación de voluntad, y que esa manifestación de voluntad sea acorde al acto que ellos querían celebrar. Bien. En cambio, en los actos formales no solemnes, la falta de forma exigida por la ley acarrea la nulidad de ese acto y lo va a privar de todos sus efectos inmediatos, ¿bien? Pero permite que el acto sea subsanado, o sea, lo deja subsistente al acto, subsistir, como un acto en el que las partes se comprometen a cumplir con las formas exigidas para ese acto jurídico, para que el acto jurídico valga, ¿bien? Después, Rivera hace una clasificación, no sé si se usa, no, estos son los efectos. Bueno, después Rivera les hace otra clasificación que habla de los actos formales de solemnidad absoluta, de solemnidad relativa, y los formales no solemnes. Bueno, los formales de solemnidad absoluta serían los actos formales solemnes que ya vimos, ¿bien? Los que yo les acabo de decir que tienen que cumplirse con las formas, porque si no, eso trae la nulidad absoluta del acto. En estos casos, o sea, la forma es constitutiva de ese acto jurídico, porque si esa forma falta, el acto jurídico es nulo, de nulidad absoluta. Esos serían los actos formales de solemnidad absoluta. Los formales de solemnidad relativa, ¿cuáles van a ser? Los que hablábamos de la segunda parte del 285, o sea, los actos que son, entre comillas, subsanables o convertibles, si se quiere, ¿no? O sea, aquellos que encuadran en esta última parte del 285. Casos en los cuales no se cumplen con las formalidades exigidas por la ley, pero que la ley permite que ese acto valga como otro negocio jurídico en que las partes se obligan a cumplir con la forma exigida por la ley. Estos serían los actos formales de solemnidad relativa. Y por último, Rivera habla de los actos formales no solemnes, que serían, según esta clasificación, aquellos actos en donde la forma sería irrelevante para la existencia de ese acto, pero no para la prueba.
O sea, estos serían los casos formales ad probationem, los actos, el caso de los actos ad probationem. O sea, es decir, que pueden celebrarse con cualquier tipo de forma, pero pueden probarse solamente por un medio determinado. Bien, o sea, son formalidades que se exigen a los efectos probatorios. Bien, esos serían los, según esta última clasificación, los formales no solemnes serían los actos formales ad probationem. Los que son exigidos, los que exigen una forma determinada para probar ese acto. Bien, qué sé yo, que puede ser la firma, no sé, que sí o sí, para que se demostrar la existencia de un contrato, qué sé yo, pongámosle, de compraventa, se exija sí o sí la firma como elemento de prueba. Si no está firmado, no me sirve como prueba. Bueno, entonces, eso va a ser, según esta clasificación, actos formales no solemnes. Vamos a los efectos, que ya los estuve comentando en esta clasificación, que yo acá se los puse como medio cuadrito. Los actos que son, o sea, si la ley exige una forma determinada, con carácter solemne o de solemnidad absoluta, cualquiera de los dos, solemne o de solemnidad absoluta, y esa forma no se cumple, la consecuencia, ¿cuál va a ser? La nulidad de ese acto. ¿Bien? Sí, la solemnidad y nulidad absoluta. No lo puedo arreglar ese acto. ¿Bien? Nulidad del acto. Si la ley exige una forma con un carácter solemne, no solemne, el incumplimiento de esa forma, relativa sería, ¿no es cierto?, va a obligar a las partes a cumplir con la forma que exija la ley, o sea que las partes van a quedar obligadas, es subsanable este acto, ¿no? Las partes van a quedar obligadas a otorgar o extender este negocio jurídico de acuerdo a la forma exigida por la ley. Si se incumple con una forma que solamente se exige a los fines probatorios, esto no va a invalidar el acto, ni lo va a anular ese acto. Pero ¿qué va a pasar? Lo puede tornar ineficaz a ese acto, lo puede tornar estéril a ese acto, porque no se va a poder probar, no se va a poder acreditar la existencia o el contenido de ese acto, porque me exige una forma determinada para poder probarlo. Si me exige testigos para poder probarlo, y no, no es que me va a ser inválido que no tenga testigos, pero no lo voy a poder probar ese acto. Entonces es como que no es inválido, pero no me es ineficaz. Entonces, como que no me sirve tampoco. Bien. Bueno, acá después tenemos la conversión del negocio jurídico, que es el artículo 285, que también estuvimos hablando de este artículo. O sea, habíamos hablado es lo que le vengo contando del acto jurídico. Bueno, vamos. El 285 nos dice que si el acto jurídico no se otorga con la forma exigida por la ley para ese acto que yo quiero celebrar, bien, o sea, si se trata de un acto formal, no solemne o de solemnidad relativa, en el cual las partes omitieron, se olvidaron de darle la forma que exige la ley, en este tipo de casos o en este tipo de actos, la ley les reconoce una eficacia de otro tipo de negocio jurídico con requisitos formales que sean menores. Bien, era lo que yo les comentaba en un momento de la clase, o sea, si yo no le doy la forma exigida por la ley me dice que ese acto va a subsistir, pero que va a ser otro tipo de negocio jurídico con requisitos formales menores al acto que yo originalmente quería celebrar, porque no llego con los requisitos para ese acto que pretendía en origen celebrar. Bien, porque esto puede pasar que sea así, que me quede un acto distinto. O puede tratarse de un acto en el cual las partes, puede quedar como un acto jurídico en el cual las partes se comprometen a cumplir con las formalidades exigidas por la ley del acto original, ¿no es cierto? Como era el caso del boleto de compraventa y de la escritura, ¿no es cierto? Para que se cumplimente la compraventa del inmueble, tengo que llegar a la escrituración, si no, no se me va a cumplimentar ese acto. Entonces, si yo cumplo con esta formalidad, cierra, digamos, este acto jurídico. Si no, quedará como otro acto jurídico, como un boleto de compraventa simplemente, con requisitos formales que son menores, que no llegan a la compraventa. ¿Bien? Vieron que también el artículo, me quedé viendo la filmina, vieron que el artículo 285 dice que el acto
que no ha respetado la forma exigida por la ley, no va a valer como un acto, como ese acto, pero vale como un acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que la ley exija algún tipo de formalidad bajo sanción de nulidad. Bien, entonces, esta obligación que tienen las partes o que asumen las partes de elevar ese acto jurídico a la forma legalmente exigida, constituye lo que se llama una obligación de hacer. Bien, y en este caso, en caso de no cumplirse con esa obligación, voluntariamente, se lo puede compeler a la otra parte a cumplirlo judicialmente. Volvemos al ejemplo que les di del boleto de compraventa. Y respecto a los efectos que produce este acto, que se tiene que convertir, los efectos que producen es a partir del momento de la conversión, o sea, desde el momento en que las partes cumplen con las formas exigidas por la ley para el acto que quisieron celebrar, ¿bien? O sea, el acto va a producir efectos a partir de ese momento, y no desde el momento de la celebración del acto que se tiene que convertir, ¿bien? Entonces, ¿cuándo produce efectos el acto que se tiene que convertir? A partir del momento en que el acto se otorga con las formas requeridas por la ley. Porque, por ejemplo, yo no voy a poder hacer valer mi derecho de propietario si yo tengo un boleto de compraventa. En realidad, yo voy a poder oponer mi derecho de propietario si figuro en el registro civil como propietario. Bien, en todo caso, sería una clase de, entre comillas, poseedor, porque para poder poseer se requieren actos posesorios. Los actos posesorios significan actos materiales. O sea, yo tendría que estar, por ejemplo, ocupando el inmueble, para ser más acotados. Entonces, si yo quiero oponer mi derecho de propietario, no me va a bastar un boleto de compraventa. Voy a necesitar la escritura. Bien, entonces, ¿a partir de qué momento produce efectos el acto de compraventa de inmuebles? A partir de que cumplo con la escrituración. Si no, no voy a poder oponer ese acto jurídico a terceros, porque no existe en realidad. Tengo un boleto de compraventa nada más. Tengo un acto, en el mejor de los casos, con menores requisitos formales, por lo cual será otro tipo de acto, dice parte de la doctrina, como les decía. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Los maté. Bueno, acá viene documento instrumento que me parece que esto ya se va a ver con la unidad, la 24, creo que es la del programa. Lo vamos a volver a retomar ahí, así que si les parece, dejamos acá porque esto literalmente yo lo voy a volver, creo que me toca a mí, la unidad 24. Vamos a volver a retomarlo en esa clase, así que para no arrancar con otro tema que en realidad hay una huella entera de esto. Yo lo había agregado por las dudas, pero me parece que no tiene mucho sentido para no embarullarlos. Mejor cortar acá y que quede un poco más, si se puede. Profe, Sí. le hago una pregunta. ¿Este PDF usted lo sube al campus? ¿El Power? Sí. Mirá, yo los había subido, o sea, se habían subido en años anteriores, tengo entendido, pero después le voy a preguntar a la doctora Oviedo a ver si yo los puedo subir, porque yo en realidad no los subía, lo subí a la doctora, y este último no está, porque lo hice hace poquito, pero le pregunto para que lo suba, o lo subo yo, si puedo. Estaría bueno ese, Eugenia. Sí. Dale. Sí. Yo le saqué fotos, así que si quieren ahora las paso al grupo. Ah, Acá creo que bueno, puedo, dale. acá creo que puedo, esperen, a ver, a todos, porque me acabo de avivar, esto por hacer los cursos, claramente, porque soy medio queso con esto, creo que se los puedo mandar por acá. A ver, yo se los mando y ustedes me dicen si lo pueden bajar. A ver. Documentos. Bueno, de última se lo mandás a uno y que lo suba al grupo, si estamos todos en el grupo, Eugen. También, no, lo mando acá en el chat. A ver si yo lo mando a ver si ustedes lo pueden bajar. Si encuentro la carpeta. Facultad, acá.
Ah, porque está en este. Ah, está. Acá. Esto es, ¿qué unidad es esta? La 22. Abrir. Ah, tengo que cerrarlo. Lo cierro. A ver ahí. ¿Lo ven en el chat? No aparece todavía. No. Me dice que se envió. Sí, ahí me dice Gastón que sí, que lo ve. A ver. A mí todavía no se me compartió, capaz se le compartió solo a él, eso puede ser. No, a De mí mía para tampoco. todos puse, ¿eh? A ver, voy a ver. No. A ver. Qué raro. A mí también me llegó, Valentina. A no ser que sea que se pueda solo si estás de la compu. Ah, Ah, puede ser. claro, puede Entonces ser el que eso. lo recibió, que lo suba al grupo, por favor. Claro, si tienen el grupo, súbanlo. Y a ver si les puedo pasar el de... El acto jurídico. Sí, yo también lo recibí. Ahora después lo paso al WhatsApp. Al WhatsApp del Ah, grupo. buenísimo. Ah, chicos, tienen un WhatsApp de grupo. Qué genial. El Stitch. Sí, así lloramos todos juntos. Claro. No es para tanto, che. Y No es para estamos tanto, en no es para tanto. pandemia. Sí. Mira, Eugenia, después de tu clase necesito 1 hora de yoga, por lo menos. Sí. Bueno, O ir a pileta y nadar mucho. descansar, pero ahora descansan, almuerzan y después lo toman más light. Se hacen una clase de yoga y ahí retoman. No, a ver, la clasificación de las formas, para mí cuando lo estudié fue como estudiarme la clasificación de las obligaciones en obligaciones. Fue para mí terrible cuando me las estudiaba. Pero hay que hacerse un cuadro, se ponen forma, como el cuadro que yo les hice, pero lo agrandan en una hoja ustedes y lo llenan de contenido. Le ponen, y cuando ven las definiciones, no importa que no las estén sabiendo, aunque las pongan literal del libro, después cuando las van leyendo van viendo cuál se relaciona con cuál. Entonces ahí ya de última empiezan a poner entre paréntesis, esta es igual a tal, punto. Lo principal, no se enrosquen con todo, lo principal de cada una. Eugenia, qué fácil que la haces. Qué fácil. Y es una genia, ¿qué querés? Pero bueno, no, tampoco tanto. Pero más o menos como para que lo tengan. Sí. Capaz es lo que a mí me sirvió, ojo, a mí me sirvió de esa manera siempre cuando lo estudié. Después, bueno, tampoco se le va a exigir a los principales que sepan qué es la forma impuesta, qué es el acto formal solemne y no solemne. Tampoco le vamos a decir, ¿cuáles clasificaciones hay de forma? Decime cuál es la que quiere Rivera, decime. No, tampoco así, porque no es el fin, no es el fin. La idea es que sepan el contenido de lo que es cada cosa. Después, el tipo de clasificaciones doctrinarias, si nos ponemos a ver, debe haber miles más de clasificaciones doctrinarias. Así que el fin es que entiendan cuándo es formal, cuándo no es formal, qué dice el 285, cuál es la libertad, cuál es el principio de formas, bueno, la libertad de formas. Capaz que podemos llegar a preguntar, ¿y realmente se cumple este principio de libertad de formas? Y ustedes dirán, y bueno, en realidad a raíz de ahí le damos el pie como para que digan, y bueno, no, porque también están las formas impuestas, están los actos solemnes y no solemnes, que en realidad, en la generalidad, hay muchos actos que tienen formas impuestas por la ley, lo cual, miren todo lo que les estoy diciendo ahora, lo cual a su vez, tenemos dentro de los actos que están impuestos por la ley, tenemos los que son digamos, propiamente dicho, los de imposición legal, y tenemos a su vez los convencionales.
y ahí arrancan con el 285, y no paren ustedes, no paren, a lo sumo nosotros le decimos, bueno, a ver, y ustedes sigan, porque no se va a exigir mucho más que lo conceptual. Lo de hechos y actos jurídicos, lo mismo, háganse un cuadro. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuándo hay actos jurídicos? ¿Cuáles son los elementos de los actos jurídicos? El objeto, la causa, la forma esencial, la voluntad, perdón. Así van haciéndose como para tener un panorama de todo. Para mí es lo mejor que pueden hacer después por lo menos para esta segunda parte, que capaz hay cosas que se interrelacionan más, ¿no? Porque la primera parte vemos persona jurídica, vemos persona humana, vemos como muchas cosas un poco más amplias, y esto está como un poco más relacionado, todo. Así que bueno, chicos, los dejo para que sigan disfrutando del día, o bueno, se vayan a hacer una clase de yoga, como decían. y después, bueno. Gracias, Eugenia. No, de nada. Después vemos cómo podemos hacer alguna especie de clase de repaso, para ver más o menos lo puntual, Bueno. que va a haber, creo que de hecho tengo acá el programa, lo dejé en la valija y no lo tengo, Euge, no lo tengo acá. nos había quedado pendiente la clase, la de patrimonio, que creo que la tenías que dar, ¿te acordás? Que te la ibas a anotar para ver cómo la recuperábamos. La 18, sí. Sí, le voy a decir a la doctora a ver si ella la recuperaba ella, que ella lo da, para mí lo da súper bien, así que me parece que le iba a consultar a ella a ver si ella era la que le iba a retomar, o el doctor Gordaisco, que tiene unas clases de repaso él, de hecho. Yo sé que hay uno que tiene clases de repaso en el medio. Así que ahí, para retomarlo, y igual, no sé si alguien sabe qué va a pasar con el tema de las vacaciones, porque sé que en Capital las adelantaron, y acá no sé si las querían adelantar, y no sé qué va a pasar. ¿Alguien sabe algo? Se sabe ni idea. No, todavía no se sabe. No, ni idea. Porque si no sé, yo justamente lo estaba hablando la otra vez con otra docente, y decía, no sé qué van a hacer, porque no vamos a llegar a dar todos los temas y tomar y todo antes de si adelantan las vacaciones, así que, bueno, no sé. Vamos a ver qué pasa. Imagina que no sabemos todo cómo así. llegar al 28, si lo llegás a adelantar, ya está, nos vemos el año que viene. No sé. No, yo Terrible. calculo que se hará como un corte y se rendirá después. O sea, para mí es un bajón eso igual, que rindan después, porque como que estás todas las vacaciones estudiando, es como que uno no está bueno, pero bueno, calculo que se hará de esa manera, sí. El año No, y aparte pasado mejor igual las creo que las cosas vacaciones de frescas. invierno no coincidieron con las nuestras, o sea, con nuestras vacaciones. Bueno, pero el año pasado fue terrible para todos. No, porque siempre... lo que pasa es que el Capital siempre tiene las vacaciones distintas que el resto de la provincia. Siempre son, creo que 2 semanas anteriores o posteriores, es Capital y después viene provincia. Después venimos todos nosotros con las vacaciones. Pero había escuchado que supuestamente querían adelantarlas todas, digamos, por el tema de la fase 1, de como para que todos hagamos toda como supuestamente se viene el pico ahora acá en junio, estaban previstas julio. para el 12 de julio estaban previstas acá, por lo menos. Después no sé si se adelantan, cuánto más se va a adelantar, pero originalmente están previstas a partir del 12 de julio. Claro. Bueno, veremos qué pasa, gente. No nos vamos a adelantar a algo que hoy nos dice blanco y después el otro día salen y nos dicen negro. ¿Qué se le va a hacer? Estamos así, estamos como se puede. Así que bueno, chicos, los dejo. Espero que a los que le hayan llegado, chicos, por favor, transmítanlo al grupo y así le tienen los power, si les sirve de algo. Y buenísimo. Bueno, chicos, los dejo, así descansan. Buenísimo. Les mando un saludo a todas y todos. Porque no... Chao, nos vemos. Adiós, igualmente. gracias. De nada.